Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, o algo parecido, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Hoy queremos compartir con ustedes unos pensamientos de qué significa esto, de que Jesús muere, de que Jesús está en la cruz, de que Jesús está sufriendo. ¿Qué significa tanto dolor? ¿Qué significa este sacrificio? ¿Tiene sentido? Sí, es interesante porque la forma en que yo crecí en Costa Rica, Semana Santa es un fiestón, ¿verdad? Lo que hacen increíblemente, sacan fiestas y santos y andan caminando por las calles, pero, pero siempre lo vi como una celebración, porque yo sabía que venía el domingo, Resurrección. pero sí, me brinqué el sábado y me brinqué el viernes. Ujú. Y hay cosas importantes que pasan, específicamente hoy que hablamos del Viernes Santo, hay unas cosas que para mí, mientras estudiaba un poquito eso, salieron como a la superficie. Y era el hecho de la importancia. Si el viernes no era necesario, entonces Dios no lo hubiera tenido ahí. Pero el viernes está ahí por una razón. Y, Ya. y, y tenía preguntas. La misma pregunta que vos me haces es, ¿tiene sentido? ¿O cuál es el valor del Viernes Santo? Right? Hmm. Eso mientras estaba leyendo un poquito, es el día en que la iglesia cristiana reconoce la crucifixión. Es cuando Jesús es crucificado. Y yo fui a una universidad luterana. Y en la Universidad Luterana, cuando celebraban o cuando practicaban el Viernes Santo, había un momento donde habían unas velas que encendían y al final del servicio apagaban las velas y todo el mundo quedaba en silencio y salían. De hecho, se llama servicio tenebroso en las iglesias más tradicionales, más Right. litúrgicas. Y cuando yo salí, yo no entendía un poquito lo que estaba pasando, pero sentí lo tenebroso, sentí como Ya. como- cuando escuchas el silencio. ¿Me explico? A veces cuando está tan callado que escuchas un silencio es como tenebroso y como que llena el cuarto. Y por todo el sábado nadie estaba en ese edificio. Y Hmm. estaba en silencio Wow. todo hasta el domingo de resurrección. Entonces ya había una... Entonces yo nunca tuve la necesidad o el deseo de ir a esos servicios más, porque eran muy oscuros. Pero es interesante que en la palabra... ¿Cuál es la palabra? Eh, hay una palabra para eso que agarra todo el sentimiento, el lóbrego, creo que es terrible. Sí, es raro, Sí, es extraño, casi que se puede decir la palabra es tan oscuro que hasta se puede sentir como demoníaco, un poquito, you know? por supuesto. And so, como que yo le oía un poquito a eso. Bueno, no, pero no fue eso lo que pasó en la cruz. Sí, Pare- claro. parecía, parecía que el diablo estaba teniendo la ganancia. Y yo he escuchado sermones que han Mm, dicho que el diablo tenía la intención o tenía la idea de que él estaba ganando en ese momento, mm, diciendo, lo crucificamos, lo yeah, matamos. mm, Porque, y para nosotros para ustedes ahí en casa también puede significar lo mismo. mm, Porque en su vida diaria usted puede creer que a través de su dolor y de su sufrimiento es el poder del mal el que ujú, está ganando. ujú, ujú. Qué interesante eso, Ray, lo que decís también, porque estamos preguntando cuál es el significado, o tiene significado el bienes, pero la realidad es que cuando leemos la historia o la Biblia muchas veces nos ponemos como los caracteres principales de la historia. Oh, sí. Y en realidad acá, otra vez, el carácter principal de la historia es Jesús, es Dios. Entonces, voy a decir algo que quizá a vos te encantan esas frases contrarias, ¿verdad? Voy a decir algo que quizá la gente diga, pero en realidad el significado del Viernes Santo no importa si significa algo para nosotros o no, porque significaba algo para Jesús. Y él tenía que ir a la cruz. Ujú, Y tenía que hacerlo porque al final del día era para su gloria. ujú. No era para nuestra gloria. No era para que nosotros celebráramos. No era para que nosotros dijéramos, ay, vean que... Sí,
incluso hoy en día, si para nosotros o muchas personas les vale el Viernes Santo, aún tiene significado. Porque Dios se está glorificando en medio del dolor. Es que el significado se lo pone Él, no nosotros. Exactamente. Y esa es la belleza de esto. Que en algo tan tenebroso y demónico, la palabra de Dios se mantiene firme en el hecho de que Él puede hacer todas las cosas nuevas. Que cuando la luz refleja en lo oscuro, todo se revela. Claro. Y ya lo que se revela no se puede esconder. Hay algo que amarra ahí, que es importante. Todos experimentamos el dolor. Todos experimentamos sufrimiento. Una cruz. Una cruz. De alguna manera. Y parece que el Viernes Santo, a través de lo que Jesús está haciendo, está alumbrando luz a nuestro dolor. Oh, sí. Está alumbrando al hecho de que Él experimentó dolor, porque sabía que nosotros íbamos a experimentar dolor. Y quizá en la forma en que Él lo hizo, hay una lección que podamos aprender de cuánto le importa a Él nuestro dolor. Y quizá un ejemplo de cómo podemos vivir a través del dolor. Pero de eso se trata la encarnación. Él no solamente se encarna para decirnos cómo vivir, no solo para decirnos cómo vivir y cómo vivir bien, nos dice cómo sufrir bien, para aprender a sufrir, para aprender a llevar el dolor. No por nada, la gran instrucción de Jesús es: si ustedes quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Ya, viendo hacia este horrible, terrible día. Él estaba viendo hacia allá. Ese era su destino, la cruz, desafortunadamente. Su propósito era la salvación, su destino era la cruz. Pero él entendía lo que era dolerse. Y de alguna manera está diciéndonos: vean, así se sufre. Vea hacia su dolor y véalo con valentía, pero véalo con esperanza también. Y qué bueno eso, porque hay valor en sentarnos al pie de la cruz por un tiempo, antes de movernos al domingo. Porque en realidad, aunque ahora conocemos la historia y queremos celebrar, el Viernes Santo es una tragedia absoluta. O sea, el hombre modelo, el Hijo de Dios, un hombre que dice la verdad, que es honesto, un hacedor de milagros, un sanador, un hombre valiente, un hombre que honraba a las personas, colgado en uno de los artefactos de dolor más... Sí, de tortura. De tortura más increíbles de la historia. Ajá. Es un día triste, es una tragedia, es un Dios que está fuera del tiempo, se pone dentro de la línea de tiempo. Se inserta. Dentro de su historia, pero para enseñarnos: esta es mi historia, no es la de ustedes. Tanto que cambia la forma en que vemos nuestro tiempo. Oh, sí. Porque un Dios eterno que muere en la línea real de tiempo de nosotros, eso tiene que marcar no solo nuestro tiempo, pero la eternidad. Hay algo que Él nos quiere enseñar en el Viernes Santo. Es que en medio del dolor, Él puede cambiar una historia en esta vida, pero también en la eternidad. Pero hay que sentarnos ahí, hay que pasar un tiempito en el esquema, en el momento. Claro, la historia que nos estábamos contando nosotros es, número uno, o podemos hacerlo por nosotros mismos o no tenemos esperanza para hacerlo. Entonces Él viene y dice: no, esa historia se las contó Adán, que fue la primera creación, el primer hombre creado. Y entonces, solamente piensen ustedes en esta idea. Un hombre perfecto en un jardín y falla haciendo la voluntad de Dios. Y aquí tenemos a un segundo Adán, hombre perfecto, en un jardín, diciéndole a Dios: hágase tu voluntad, que no se haga la mía. Por eso Pablo dice que Jesús viene a revertir todo lo que Adán hizo. Y ahora nos enseña cuál es la buena manera de vivir, cuál es la manera correcta de vivir, de sufrir, de dar la vida por sacrificio, de amar, de ser el lavapiés de sus discípulos. Es completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Tanta oscuridad ese día y tanta oscuridad en nuestras vidas, tanta oscuridad en este mundo, como lo conocemos en este momento, podemos decir: no tiene sentido. Pero yo creo que sí tiene a la luz de este evento. Tiene completo sentido, porque hay un domingo que estamos esperando.
Pero lo que no sabemos es cómo sufrirlo en este momento. A veces no entendemos cómo sufrir el viernes. Y eso es quizás, el mensaje que queremos darles Yeah. hoy. ¿Cómo vas a pasar tu Viernes Santo? No estoy hablando de un día, no estoy hablando de un día de marzo en el calendario, marzo, ¿verdad? Sí. Sí. Estoy hablando del 2024. Estoy hablando más bien de la carrera que estás llevando de sufrimiento, del dolor que has tenido desde niño, del castigo que te han dado, del abuso que has recibido. Estoy hablando de eso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a estar colgado en la cruz y ser capaz todavía de ser obediente? Ahí es donde está la cosa. Porque el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. Exacto. Tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz. Es algo que pasa a diario. Sí. Tenemos que aprender a sufrir diariamente porque el dolor está presente en todas las cosas. Y es interesante porque ahorita, como pastores, es sencillo decir, ok, digámosles cómo sufrir. Digámosles qué tienen que hacer. Aquí están las 3 o las 4, las 7 prácticas de cómo sufrir bien. Pero no queremos hacer eso hoy. Queremos como... Porque el domingo es eso, ¿verdad? Ok, el domingo es resurrección. Ahora sí, todas las cosas son hechas nuevas. Lo interesante es que la palabra dice que Él está haciendo las cosas nuevas. Él está tomando el dolor, Él está tomando las cosas en nuestra vida que están quebradas y Él las está haciendo nuevas. Él no está haciendo cosas nuevas. Él no está agarrando, Él no es extraño a nuestro pasado, Él no es extraño a nuestro dolor. Él no lo ignora, ¿verdad? Él no lo ignora, simplemente Él dice, voy a agarrar eso y voy a hacer algo nuevo. Pero nosotros tenemos que sentarnos a la cruz, al pie de la cruz y decir, Señor, ¿cómo fue que sufriste? ¿Y por qué lo hiciste de esa forma? ¿Y cómo lo puedo hacer yo diariamente? Eso el Viernes Santo o este sentimiento tenebroso, es como que tenemos que aprender a entender la profundidad del pecado y del dolor en nuestras vidas y lo que causa antes de poder celebrar la resurrección. Exacto. Porque si nos vamos nada más a celebrar la resurrección, no vamos a entender el precio que Él pagó. Si no entendemos lo que pasó el viernes, entonces no vamos a apreciar lo que pasa Exacto. el domingo. Y al que más se le perdona, más se ama. So, no importa qué tan quebrados estamos. A veces tratamos de esconder eso de Dios. De hecho, no sé si tenemos tiempo, pero cuando dice, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios como que se dio la vuelta y no podía ver a Jesús porque Jesús estaba cargando el peso del pecado. Eso no es lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo, de hecho, Él estaba volviendo, porque ahí estaba gente que lo estaba viendo, algunos de sus seguidores, y Él estaba usando el Salmo 22. Recordándoles, hey, el rey David escribió sobre esto, y ellos se sabían eso de memoria. So, en el momento de dolor, cuando Él estaba sufriendo más, no estaba enfocado en el dolor de Él, sino en el dolor de su gente. Esa es la cosa. Y eso es real el día de hoy. Esa es la cosa. Jesús en la cruz no es necesariamente el ejemplo de nuestro dolor físico, dolor emocional. Es el ejemplo del dolor que causa el pecado. Yes. Y es ahí donde Él nos enseña. Déjenme tomar ese pecado que ustedes tienen y Dios va a volver su rostro de alguna manera emblemáticamente o simbólicamente. Dios va a volver su rostro de mí porque todo el pecado de ustedes va a estar en mí. Ese es el verdadero dolor que Jesús está llevando en la cruz. No necesariamente los clavos, los latigazos, la corona de espinas, es mucho más que eso. Él se está convirtiendo en pecado en ese momento. Ahora, esta es la cosa que tenemos que entender. Ese es uno de los actos más maravillosos de adoración que podemos ver en la Biblia. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual. La sangre derramada, el sacrificio es dado para salvar vidas. Esta es la idea. Pero es el acto de adoración más grande que vemos en la Biblia, quizás. ¿Y en dónde se da? En medio de lo más oscuro, de lo más tenebroso, y en medio del pecado más grande. Jesús convirtiéndose en pecado es la ofrenda grata para Dios. El Cordero convirtiéndose en pecado es la ofrenda para perdonar el pecado. Y eso da esperanza. Man, that's crazy. Es como que básicamente lo que estás diciendo es
y lo lindo del Viernes Santo es que quizá hay algo de belleza en sentarnos y meditar en la profundidad de nuestro pecado, Ajá. en las decisiones que tomamos en nuestra vida diariamente que no honran la vida de Él. Y quizá en esos momentos, en entender la profundidad de eso, quizá podamos encontrar un amor más profundo de Dios hacia nosotros. Ujú. Si pasamos el viernes estando pendientes de la profundidad, de lo quebrado que estamos, y si pasamos el sábado también, estando anuentes por un momento, nada más, ¿verdad? De las cosas que pasan en nuestra vida, alrededor de nuestra vida, quizá cuando el domingo venga, tengamos una actitud más agradecida. Sí. Tengamos un corazón más correcto hacia la celebración. You know. No estamos tan tristes, seamos honestos, porque Jesús murió. Uy, cuidado. Porque Él resucita, ya conocemos la Right. historia, ya nos contó la historia. Uh. La historia es creación, encarnación, recreación. Estamos en la encarnación tiene que ocurrir algo en la encarnación. Si usted y yo, si nosotros nos encarnamos, quiere decir que vamos a tener que sufrir. ¿Para qué? Para que Dios haga algo nuevo. Ese es el acto de adoración. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, Romanos 12:1. Ese es el sacrificio de cada día. Y quizás hoy, en este Viernes Santo, vamos a tener que parar por un momento y decir, este es mi pecado, esto me duele que Jesús murió por mí, pero Él ya vive por mí, pero yo sigo doliéndome en este pecado, ¿qué voy a hacer para resucitar de Él? ¿Cuál es el acto de recreación que está ocurriendo en mí? Y sentémonos ahí, en esa frase, en esa pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? Just meditemos en eso. Antes de saltar en el de, ¿qué voy a hacer? Esa es una excelente pregunta. Pero antes de responderla, lo que acabas de decir es profundo. Yo nunca, no creo que hasta la fecha, he estado triste porque Él murió por mí. Porque sé que el domingo viene. Pero me pregunto si muchas veces he celebrado los domingos y Él si Él me fuera a preguntar, pero ¿sabes lo que estás celebrando? Yo le voy a decir, sí, que resucitaste. Pero me pregunto si Él dirá, ¿pero estuviste triste que morí por eso? Mi respuesta probablemente hubiera sido, no. Porque usted resucita el domingo. Exacto. Pero imagínate, o sea, si eso fuera en un aspecto personal, relacional, que Él es relacional, si no, no hubiera venido a morir por nosotros. Si vos fueras a morir por mí y haces un sacrificio por mí y a mí me vale, y te llego a ver un otro día, vos me vas a decir, pero ¿entendiste el sacrificio que hice por ti? Y yo que te diga, no, eso no te ofendería, ¿no? En aquel momento sí estaba bien consciente, pero ahora ya se hizo parte de mi vida. Yeah, I don't know, man, yo espero que pueda y invitar a otros tal vez que se unan conmigo en eso, de poder estar tristes, porque Él murió por nosotros, y poner valor en el sacrificio que Él hizo, en encarnarse, para poder estar en una cruz, en el lugar más doloroso en el que podía estar, y aún así poder volver a verme a mí o a la gente que estaba ahí y decirles, hey, recuerden, ya esto se habló, ya esto se dijo que iba a pasar, yo voy a volver, no pierdan esperanza, aún estamos aquí, en cualquier situación que estés hoy y entrando en este Viernes Santo, no importa la situación en la que estés, el Salmo 22 lo resume todo, dice, Él iba a pasar por esto, esto y esto y esto y esto, y al final dice, pero Él ha vencido, Él ha ganado. Pero sentémonos, antes de llegar a la victoria, sentémonos y pongamos atención a lo que está pasando en nuestra vida, a la batalla que está pasando, a la pelea por nuestros corazones. Y quizás aprendamos a amar al Señor un poquito más, a conocerlo mejor, a tener una relación con Él. Porque si podemos entender que Él entiende nuestro dolor y nosotros podemos interesarnos en el dolor que Él pasó por nosotros, quizá haya una vertiente, una nueva calle, una nueva puerta que se abre y fortalece esa relación. Bueno, entender que Él murió por nosotros quiere decir que ahora nosotros sabemos cómo morir por Él. Es lo que Jesús dice.
Si quieren seguirme, tomen la cruz, lo que hemos dicho varias veces. Yeah. Y hay que meditar cómo está ocurriendo esa muerte en mí. ¿Cómo estoy sacrificando mi pecado? Si Él sacrificó el pecado, se sacrificó por mi pecado, ¿cómo es que yo me voy a sacrificar también por mi pecado? Es el ejemplo que Él quiere que sigamos. Por eso vino. So, en vez de correr, en vez de huir de nuestro dolor, deberíamos aprender a estar más familiarizados con Él, Más conscientes de Él. más Claro. conscientes de Él. Porque eso es lo que Dios puede usar para hacer nuevo y puede cambiar el resto de nuestra vida. Ese dolor viene por el pecado por el que Jesús ya pagó. Mm. Cualquier dolor que tengamos. Yeah. Entonces, solo tenemos que estar conscientes de Él, yo creo, y Él va a resucitar el domingo. Ujú. A mí me encanta el domingo. No puedo esperar el domingo, quiero celebrar, pero sí, los motivo a que se queden conmigo en la cruz, al pie de la cruz, un poquito Así más. Porque el viernes y el sábado fueron importantes para lo que pasaba el domingo. No podemos tener resurrección sin muerte. Mm. Así que hoy es el día para estar tristes. El domingo vamos a celebrar juntos. Nos vemos. Chao.